Nutrición y Vida es presentado por Bimbo Bondad, esencialmente bueno. Hoy un tema muy interesante si usted está iniciando su embarazo, es el primer embarazo, el segundo, el tercero, pero no ha sabido cómo alimentarse, qué es lo que la nutre, pues ya está nuestra especialista con nosotros para abordar el tema sobre nutrición y embarazo. Para ello nos acompaña nuestra ginecobstetra, doctora Xochitl Centeno. Bienvenida, doctora, qué grato que nos pueda acompañar. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a definir nutrición como el proceso necesario para que nosotros adquiramos nutrientes de la alimentación y que esos nutrientes nos puedan, existen macro y micronutrientes y eso puedan sostener todas nuestras funciones, tanto básicas como la que hacemos extra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de los niños requieren una nutrición diferente al adulto porque, como decimos nosotros, gastan más energía, ¿verdad? Así es. El embarazo es una condición donde otro ser humano depende de nosotros. Y lo primero que vamos a decir es que tenemos que quitarnos la idea de la cabeza que tenemos que comer por dos. Porque es algo que, como desde que estamos embarazadas, nuestras abuelitas nos dicen, ahora tenés que comer por dos. Es cierto, sí, porque además dice que tiene que también ganar un poquito de peso para que el niño también vaya ganando peso. Doctora, en el primer trimestre del embarazo, ¿hay algún tipo de alimento que debemos incluir en nuestra nutrición y debemos de dejar otro o todo debe seguir igual? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, incluso antes de salir embarazada, es ir donde un nutricionista y que nos valore nuestro índice de masa corporal y cómo estamos iniciando el embarazo, ¿verdad? En el primer trimestre se dice que los requerimientos calóricos o lo que nosotros necesitamos comer, prácticamente vamos a comer lo mismo que no estando embarazada. Lo único es que tenemos que tener la suplementación del ácido fólico para prevenir los defectos del tubo neural. El bebé, todos sus órganos, ¿verdad? Todo su neurodesarrollo es en el primer trimestre, en los primeros 3 meses. Después el bebé lo que crece es en tamaño, pero ya sus órganos, las bases principales de su formación se dan en este periodo. Entonces, lo ideal es tener la suplementación de las multivitaminas y el ácido fólico. El ácido fólico lo tenemos que tomar 6 meses antes de salir embarazada para que tengamos un depósito. Entonces, nosotros normalmente no vamos a aconsejar a la paciente a aumentar kilocalorías en su alimentación. Ya lo que ella tiene de base, con eso comienza. Y normalmente por los vómitos en los primeros 3 meses es normal que se pierda peso. Porque las pacientes a veces como que les genera ansiedad el hecho de que dicen, pero si estoy bajando más de peso y estoy embarazada, pero el bebé se está formando. ¿Ya? Es como cuando llegamos a los 5 meses y cuando nos preguntan por ultrasonido cuánto pesa el bebé y decimos 1 libra y se quedan, 1 libra es muy poquito. En realidad existen normas estandarizadas donde ya nos dice el peso ideal que va teniendo cada bebé, los rangos de peso. Entonces en la última semana es que el bebé va ganando casi prácticamente el peso con el que van a nacer. Pero antes nosotros no podríamos sostener un bebé pesadito, pues entonces 1 libra o algo, 1 libra y unas onzas en las primeras 20 semanas, porque nosotros hablamos en semana, o los 5 meses, como comúnmente los pacientes se refieren, pudiera ser normal porque está dentro del rango de peso. Recordemos que la placenta pesa, el útero pesa, el líquido pesa, ¿verdad? Así es importante lo que nos dice, doctora, porque en base a eso, algunas mujeres que están embarazadas dicen, yo necesito tomar tal tipo de alimento o comer tal tipo de alimento, debo eliminar, por ejemplo, a veces dicen mucha grasa, debo de eliminar la sopa de frijoles, por ejemplo. ¿Eso se debe hacer o no? ¿Hay que poner más hierro, poco hierro? Se debe favorecer la alimentación que contenga hierro, ¿verdad? Como usted lo dijo bien, la sopa de frijoles, las carnes rojas, el contenido de proteínas, que es el huevo, el queso, los frijoles. De pronto sí se le aconseja a la paciente, por ejemplo, evitar comidas como el pescado crudo, por ejemplo. ¿No se puede comer? No se debería comer porque necesita suficiente preparación, ¿verdad? Entonces, son cosas mínimas las que debemos evitar y sobre todo los hábitos tóxicos. Hábitos tóxicos es fumar, licor, ¿verdad? Hay pacientes que están embarazadas y siguen fumando, eso es grave para el bebé, o siguen ingiriendo licor o dicen, no me va a hacer daño, ¿verdad? Un traguito no me va a hacer daño. Igual nosotros somos, desde la forma de vestir en embarazada, nosotros somos bien cautelosos en decir, mire, usted no puede usar tacones. Entonces, no por un ratito que viene el baby shower, pero en realidad es una recomendación válida.
Siempre le decimos a las pacientes, 9 meses se tarda en crear una vida. ¿Qué nos cuesta cuidarnos esos 9 meses? Sí, tenemos algunos mensajes de texto a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muchísimas gracias por participar. Nos dice una amiga televidente, muy buenos días, doctora, mi hija está embarazada, se ha estado inyectando difenhidramina, ahora tiene 6 meses y se estuvo inyectando antes del mes. ¿Le hará daño al bebé? La difenhidramina es un antialérgico, normalmente no causa efecto, ¿verdad? Existe una clasificación de medicamentos en el embarazo, en ABC, ¿verdad? Y los X que no se utilizan del todo, pero la difenhidramina está como dentro de lo que se valora el riesgo-beneficio. Al final, la paciente antes de usar un medicamento estando embarazada siempre tiene que consultarlo. Es una indicación porque la gente tiende mucho a automedicarse. Por ejemplo, muchas pacientes tienen la costumbre de que, como en el embarazo sí puede dar un poco más de hambre, la recomendación nutricional es que hagan meriendas entre las comidas. Entonces tendría uno 3 comidas principales y 2 meriendas. Y esas meriendas tienen que ser meriendas saludables, frutas, verduritas, un sándwich, una galletita, ¿verdad? Cosas que en el momento nosotros no nos permita tener hambre, porque cuando nosotros comemos con hambre no es lo mismo que cuando comemos a la hora que nos corresponde. Ya nosotros podemos abusar de los azúcares y esto nos va a hacer ganar peso en el embarazo, lo cual no significa que el bebé esté ganando el mismo peso que nosotros ganamos. Correcto. Cuando nosotros escuchamos, doctora, porque eso se da, cuando hay una embarazada en la familia, le decimos, mira, mi mamá o mi abuelita o yo cuando estuve embarazada comía tal cosa o dejé de comer aquello o esto no es bueno para el bebé. ¿Qué es lo que nosotros en realidad debemos consumir? Por ejemplo, en algún tipo de fresco, de refresco, que por lo general nosotras cuando estamos embarazadas hay bastante bochorno, bastante calor en ese sentido. Sí, se puede deshidratar un poco la paciente. También hay pacientes que pueden tener cialorrea, que es que uno produce mucha saliva y entonces comienzan a escupir. Entonces tenemos que mantener una hidratación adecuada, ¿verdad? Sí se pueden consumir frescos naturales con el mínimo de azúcar. Una recomendación válida, ¿verdad?, sin mencionar marca, es preferir la azúcar morena a la azúcar refinada. Entre más refinada sea, se supone que aporta más kilocalorías, entonces viene siendo adverso, ¿verdad? Okay. A veces le aconsejo a las pacientes, por ejemplo, si no le gusta la espinaca, hágale en batido con naranja. Es más tolerable para que uno la tome, o en torta con huevo, y eso nos da un aporte nutricional de hierro. Sí. En realidad sí se debe de desayunar siempre, esa es otra recomendación. Hay pacientes que salen a la calle embarazadas sin desayunar, que es la comida más importante del día. Recordemos que venimos de 8 horas aproximadamente de sueño y 8 horas de ayuno. El cuerpo necesita tener el desayuno y entonces se le baja la presión en la calle. Decimos comúnmente se le baja el azúcar en la calle, entonces lo ideal es que salgan desayunadas y lleven una merienda para las 10 de la mañana, que es la que está antes del almuerzo. Y en el almuerzo lo que corresponde comer, pues normal, lo que la paciente está acostumbrada. Nosotros no podemos como venirle a meter de pronto alimentos que no está acostumbrada a comer, pero sí uno puede elegir qué comer y dentro de lo que está a su alcance comer, elegir lo más sano. Bueno, seguimos leyendo mensajes por acá. Muy buenos días. Hola. Una mujer diabética está embarazada, corre el riesgo de que el bebé nazca con diabetes, nos dice, quizás no es el tema, pero quizás le respondemos. La paciente que ya está previamente diabética en el embarazo puede cursar con muchas complicaciones maternas, ¿verdad? Y fetales. Por ejemplo, ya bebés grandes pueden haber muerte fetal dentro de la mamá porque los cambios de azúcar a ellos los afecta directamente. En cuanto el bebé nace, sí se le tienen que hacer sus exámenes, pero no necesariamente él va a desarrollar la diabetes recién nacido, sino en las edades adultas. Si nosotros preguntamos, pues antes no se hacía tanto la clasificación de diabetes gestacional, pero mamás que pudieron ser diabéticas en el embarazo actualmente tienen hijos o hijas que desarrollan diabetes. Si su mamá es diabética, tiene un 25% de posibilidades, si su papá es diabético, tiene otro 25%, tenemos un 50%. Pero eso no quiere decir que estamos condenados a ser diabéticos, porque si nosotros tenemos hábitos saludables de alimentación, hacemos ejercicio, elegimos qué comer, entonces tenemos la condición genética, pero nuestras condiciones físicas actuales hace que se retrase ese proceso. Correcto. Otro de los mensajes nos dice, muy buenos días, sería bueno, por favor, que nos indiquen cuáles son los alimentos tóxicos, doctora. Habíamos hablado, ¿verdad? Los hábitos tóxicos, alcohol, fumar, se desaconseja. Decimos se desaconseja porque no es en todos los casos,
pero los pescados crudos, ¿verdad? Nosotros sabemos que está la costumbre de nosotros de comer el ceviche, sí se desaconseja. Por son los pescados que están, digamos, según la profundidad del mar, porque todo eso se valora, pueden tener, por ejemplo, grados de mercurio que no se aconseja. Pues a nivel internacional se dice hay que evitar el consumo de pescado crudo en el embarazo. Sí. Los alimentos que tienen cantidades exageradas de azúcar, hay que evitar la comida chatarra, esto en todo tiempo, ¿verdad? Tanto en el embarazo, en la lactancia, porque también la lactancia, que después cuando ya nace el bebé en el puerperio, la paciente tiene que tener también su aporte diario para que la lactancia también sea una lactancia exitosa, ¿verdad? Hay pacientes que dicen, acaban de tener el bebé y solo se les da de comer el famoso tibio con la tortilla y la cuajada, y eso normalmente pues bastante carbohidrato, no le está haciendo un aporte nutricional a la paciente. A la paciente hasta le cuesta ir al baño y recién un parto, tiene la heridita o si tuvo un desgarro o el piquetito que nosotros hacemos durante el nacimiento. Entonces todo eso hace que sea dificultoso para la mamá cuidarse y para cuidar al bebé en ese momento. Correcto. Buenos días, doctora. Me bajó mi menstruación el 10 y tuve relaciones el 14. ¿Puedo estar embarazada? Se supone que en los primeros 7 días de la menstruación es el periodo infértil, pero si nosotros tenemos un ciclo menstrual regular, si usted sabe de cuánto es su ciclo menstrual y está bien, pues dentro de los primeros 7 días no acontece el embarazo. Sin embargo, hay pacientes que pueden decir que es menstruación y a lo mejor no es menstruación, es un sangrado disfuncional y en eso puede ovular y sí puede. Hay una pregunta frecuente que es, ¿podemos salir embarazadas sangrando? Sí se puede, son mínimas las posibilidades, pero sí se puede. Bueno, otra de las personas nos dice, muy buenos días doctora, ¿es posible estar embarazada? Tengo 2 meses de retraso, al mes y medio me hice la prueba pero salió negativo, he presentado problemas de ovarios poliquísticos y solo presento diarrea, dolor de cabeza y náuseas en las mañanas. Otra persona nos dice, otra consulta, la doctora, si es posible estar embarazada, bueno, es la misma persona, tiene 2 meses de retraso. Si nosotros hacemos pruebas, preferible hagamos de sangre, ¿verdad? Las pruebas de orina pueden ser positivas hasta las 6 semanas de retraso. Entonces, lo ideal es que nosotros, si tenemos el alcance de ir a un laboratorio y hacernos una prueba de sangre, nos la hacemos. Pero recordemos que existe el factor emocional. Nosotros no vemos la regla y de pronto esto nos genera ansiedad, entonces nos puede dar las náuseas, los dolores de cabeza y después ya cuando nos relajamos, ya la regla viene y se quitan todos esos síntomas. Para que usted quede totalmente segura que no esté embarazada, hágase una prueba de embarazo en sangre, lo más indicado. Bueno, y también nosotros vamos a indicarle algo muy bueno, muy interesante, y es que usted sabe, atrévete a probar el delicioso sabor de las nuevas galletas Bimbo Bondad. Sí, con ingredientes naturales, avena y fruta real, una increíble combinación con menos de 100 calorías. Pruebe sus 2 sabores, frutos rojos con fresa, arándanos rojos y azules y banano con trozos de banano y chispas de chocolate negro, 70% cacao. ¿Qué les parece? Con esa información también nosotros vamos a darle a solicitar a la doctora esa recomendación para aquellas mujeres que quieren nutrirse, doctora, y para aquellas que quizá están siendo diagnosticadas con algún tipo de padecimiento durante el embarazo, por ejemplo, la albuminuria elevada, como ustedes nos indican. ¿Qué es lo que nosotros debemos corregir ahí en la nutrición? Sí, lo ideal es que nosotros tengamos, ¿verdad?, nuestro ginecólogo, nuestro nutricionista y elaborar un plan de dieta. Si usted es una mamá, por ejemplo, que trabaja, una embarazada que todavía tiene un trabajo, ¿verdad?, y está yendo a su trabajo, el fin de semana usted tiene que planificar sus comidas, ¿verdad?, y hacer sus compras en el súper o en el mercado con la referencia de lo que usted puede comer. Evitar mucha azúcar, evitar las sales en el caso de pacientes que ya sean hipertensas y elaborar su plan de dieta o su pequeño menú. Entonces ya pueden dejar sus porciones listas y solo alistar su comida para garantizar que ella pueda comer a tiempo. Y para mí siempre el más importante es que tienen que desayunar y hacer sus meriendas, pero en ningún momento dejar de comer. El embarazo no es el momento para hacer dietas extremas, ni ejercicios extremos, ni para bajar de peso. El embarazo es para nutrirse y nutrir la nueva vida. Y así protegernos también después del embarazo. Así es. Gracias, doctora, porque cada una de las recomendaciones espero que las pongamos en práctica, sobre todo aquellas familias también que estamos acompañando a esa mujer que está embarazada. Apoyémosle en ese sentido. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos.
Nutrición y Vida.